¿Qué tal, queridos hermanos? Qué gusto saludarlos de nuevo. Su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y estoy con ustedes aquí pues para meditar la palabra de Dios. Como cada día vamos a reflexionar las lecturas que nos marca hoy, que están muy ricas en enseñanza. Como siempre, son esperanzadoras y nos enseñan cómo caminar nuestra vida diaria. Vamos a tratar de encontrar el mensaje juntos en estas tres lecturas. Es la semana ya 16 de tiempo ordinario. Y la primera lectura está tomada del libro de la Sabiduría, capítulo 12, versículos 13 y del 16 al 19. Durante mi época de trabajador, queridos hermanos, yo trabajé más de 30 años en el área de recursos humanos, ya estoy en diferentes empresas aquí de Monterrey. Ahorita ya estoy pensionado, pero algo de lo que yo me daba cuenta es que las personas trabajan con más compromiso y con más gusto cuando sus patrones son personas buenas, personas que los tratan bien, que son comprensivos, que les dan buenas prestaciones. En una palabra, trabajan mejor cuando hay compromiso humano que cuando es por obediencia a la autoridad. ¿Por qué les digo esto? Porque Dios es muy sabio, Dios conoce eso y por eso busca que nosotros lo obedezcamos o sigamos por amor más que por obediencia, más que a su autoridad. El Señor dice, aunque es dueño de la fuerza, juzga con misericordia y gobierna con justicia. Ese es el deseo de Dios, es que nosotros nos sintamos amados y protegidos y queridos por Él, y como respuesta a eso, caminemos de su lado, nos sintamos protegidos y caminemos de su lado, sabiendo que cuando nosotros fallamos, el Señor conoce nuestros corazones. Él lo dice aquí, Él conoce nuestros corazones mejor que nadie, y por eso dice aquí, fíjense, siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. O sea, Él sabe que nosotros tenemos tiempo. Dice aquí, has llenado a los hijos con una dulce esperanza, ya que el pecador le das tiempo para que se arrepienta. El Señor conoce nuestros corazones y por eso trata de que ese corazón esté lleno de amor y de bondad de parte de Él, y que nosotros nos sintamos protegidos y que eso sea el motivo por el cual nosotros seguimos sus mandamientos y no por temor. En la segunda lectura, que es de los Romanos, capítulo 8, versículos 26 al 27, fíjense, es una lectura muy cortita, pero muy rica en enseñanza, sobre todo en que nos habla del aliado que tenemos en nuestra vida diaria. Ustedes se acordarán, ya lo he dicho otras veces, ¿quién es ese aliado que no nos abandona y que nos fortalece y que lo tenemos en nuestro corazón? De acuerdo a esta misma carta a los Romanos en el capítulo 5, es el Espíritu Santo. Nosotros es muy fácil que perdamos la sintonía con Dios. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad porque nosotros no sabemos pedir. O sea, nosotros pedimos en base a nuestros criterios humanos, pero nos olvidamos que Dios conoce lo mejor para nosotros. Y un ejemplo, lo decía ayer en mi parroquia, es con la enfermedad o con el sufrimiento. Nosotros cuando estamos pasando por una enfermedad o un sufrimiento, lo primero que le pedimos a Dios es que nos la quite. Quítame esta enfermedad, quítame este sufrimiento. Y no sabemos nosotros cuál es la razón por la que Dios permite que estemos pasando por eso. Yo le recordaba ayer en mi parroquia el ejemplo de la mariposa. Es una reflexión que ya es muy conocida, en el cual dicen que un señor miraba muy admirado cómo una oruga estaba tratando de salir de su capullo y cómo se esforzaba moviéndose para poder abrir y cómo poco a poco se iba abriendo ese capullo y vio cómo empezaba a salir la oruga. Pero el Señor vio que sufría la oruga, que le dolía, que estaba batallando. Entonces lo que hizo fue con una navajita romper el capullo para que la oruga pudiera salir, y así finalmente la oruga pudo salir. Pero ¿qué sucedió? Que la oruga quedó destinada a ser un gusano y arrastrarse por siempre. Porque lo que no sabía este hombre es que ese esfuerzo, ese dolor que sentía la oruga, ese roce de su cuerpo con el capullo, hacía que su cuerpo segregara ciertas sustancias que con el roce del capullo
permitían que su cuerpo formara esas hermosas alas que las harían volar por los cielos y ver esas hermosas mariposas que nosotros vemos volando. Sí, entonces el Señor le evitó ese dolor, pero le evitó que salieran esas alas. El Espíritu Santo habla con nosotros, habla por nosotros. Él sabe cuál es nuestro dolor, Él sabe cuál es nuestro sufrimiento y Él se dirige a Dios para que nos dé fortaleza. El Espíritu Santo y Dios, tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo, hablan el mismo idioma, el mismo del amor. Y Dios nos tiene destinados para volar alto, pero a veces en ese vuelo necesitamos el sufrir y nosotros a veces no sabemos pedir porque pedimos algo que no es para nuestro bien. Porque como el ejemplo de la mariposa, ese dolor y ese sufrimiento y esa enfermedad a veces van a dejar un bien más grande para nosotros porque nos van a dejar más fortalecidos. El Espíritu Santo es como ese GPS que no permite que nos desviemos del camino, que nuestro camino por este mundo esté en sintonía con el plan que Dios tiene para nosotros. Es como, les decía también, es como que en los radios de antes nosotros le cambiábamos de estación y cuando estaba la sintonía entre dos estaciones se oía puro, no se entendía nada de lo que decían. Tenías que sintonizarlo exactamente en una estación para que entonces escuchabas la música hermosa que querías oír. Así es el Espíritu Santo. Cuando nosotros perdemos esa sintonía con Dios, nuestra vida es barullo, es todo lo demás. Pero el Espíritu Santo es el que viene a hacer la sintonía para que podamos caminar de la mano de Dios por ese camino que Él nos tiene preparados. Y el Evangelio, mis hermanos, el Evangelio de hoy que está tomado de Mateo capítulos 13, versículos del 24 al 30, la semana pasada empezó con una parábola que era la del sembrador y que Jesús nos explicaba el significado. Hoy nos narra tres parábolas, la muy conocida también del trigo y la cizaña, en la que también Él nos enseña el significado de esa parábola. La primera parábola del trigo y la cizaña nos habla del bien y el mal, del bien que existe en el mundo y el mal que también existe en el mundo, no lo podemos negar. Dios no creó el mal, Dios creó el bien. Dios nos creó buenos, a nosotros Dios no nos creó malos. Nosotros somos buenos por naturaleza, pero el mal ha sido sembrado en nuestros corazones desde el pecado de Adán y Eva, y aunque con el bautismo somos liberados, el enemigo sigue sembrando mientras dormimos. Fíjense, esa frase es muy importante. Dice aquí que mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño y sembró la cizaña. Eso nos hace que nosotros debemos de estar despiertos, mis hermanos. Y no se refiere necesariamente a dormir y lo que entendemos físicamente como dormir. Cuando tú te alejas de Dios, cuando tú no haces oración, cuando tú no vas a misa, cuando tú no frecuentas los sacramentos, estás dormido porque estás viviendo solamente bajo los criterios del mundo. Entonces, el bien y el mal crecen juntos. Dios puede arrancar el bien, claro que lo puede hacer. Dios puede arrancar el mal, perdón, y llevárselo de atajo, sí lo puede hacer. Pero mis hermanos, yo no sé, nosotros no somos acostumbrados a la vida de campo, pero he leído que tanto la cizaña como el trigo, cuando se siembran y empiezan a crecer, se parecen. Por eso dice el Señor, corres el riesgo de llevarte buenos y malos. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, porque nadie es totalmente bueno y nadie es totalmente malo. Los que nos creemos buenos también cometemos a veces maldades porque nos equivocamos. Y los que creemos que son malos también nos pueden dar una sorpresa porque pueden también, como dijimos en la primera lectura, Dios les da tiempo para arrepentirse. Entonces, el problema es que nosotros creemos y los vemos simplemente como polos opuestos, el bien y el mal. Y entonces yo digo, mientras yo no esté mal, quiere decir que estoy bien. Mientras yo no se haga cosas malas, quiere decir que yo soy bueno. Y no necesariamente es así, mi hermano. Lo contrario del bien, lo contrario de ser bueno, no es ser malo. Lo contrario de ser bueno es no ser bueno. Fíjate, porque no es lo mismo. Por eso mucha gente dice, pues yo no mato, yo no robo, yo no hago cosas malas, entonces yo soy bueno. Pero a lo mejor no matas ni robas, pero tampoco ayudas al prójimo, tampoco ayudas al necesitado. Y dice el Señor, a los tibios los vomito de mi boca. Sé frío o sé caliente, pero no seas tibio. Entonces no te conformes simplemente con no ser malo. Trata de ser lo más bueno posible, trata de hacer el mayor bien posible en tus semejantes, porque se te va a juzgar en la misericordia.
A ti no se te va a juzgar por qué tan malo no fuiste, se te va a juzgar por qué tan bueno fuiste. Entonces yo creo que esa es una enseñanza, porque el enemigo, por eso dice que no te duermas, porque el enemigo está sembrando odio, placer, ambición, lujuria. El enemigo puede sembrar en nosotros sentimientos negativos que nos lleven hacia el mal. Esa es la primera parábola. La segunda parábola dice, es la semilla de la mostaza. Fíjense, aquí también es bien importante y nos refleja esto que les acaba de decir ahorita de no ser, de hacer el bien lo más que puedas. La semilla de mostaza es tan pequeña, pero cuando crece, es un arbusto tan grande que incluso las aves van y hacen su nido ahí, mis hermanos. Nosotros tenemos esa semilla de mostaza, somos como esa semilla de mostaza que es el Espíritu Santo que ha sido sembrado en nuestro corazón. Tenemos la semilla del amor, la semilla de la valentía, la semilla de la misericordia. Y nosotros debemos de ser como en la tercera parábola, dice que la señora ponen 3 medidas de harina y levadura para que fermente y entonces crezca. Los panaderos saben que para que el pastel se ensanche y crezca se le tiene que poner levadura. Entonces la levadura es la palabra de Dios, la levadura son los sacramentos, la levadura es la Eucaristía. Eso es lo que va a hacer que nosotros, si nosotros leemos la palabra, si nosotros acudimos a la Eucaristía, si nosotros acudimos a los sacramentos, nuestra levadura va a estar lista para dar fruto abundante. Y entonces, así como las aves se acercan a ese árbol grande para hacer su nido y estar bajo su sombra, así la gente se va a acercar a nosotros para encontrar consuelo, para encontrar palabras de aliento, para encontrar ayuda. Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Fuente de consuelo, fuente de ayuda, fuente de amor. Y recuerden que el aliado para eso es el Espíritu Santo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un día lleno del amor de Dios, cuídense mucho. Es domingo, acá en Monterrey ha llovido mucho, hay que cuidarnos y sobre todo seguir cuidándonos de la pandemia. Recuerden que una muestra del amor es cuidarte tú, porque es una muestra de que te amas y de que amas a los demás. Les mando un fuerte abrazo desde Monterrey, su amigo Antonio Cervantes. Que estén bien y recuerden, Dios te ama.